Los maestros y maestras andinas dicen que tenemos que caminar con un ojo hacia el pasado y el otro ojo hacia el futuro. En cambio, desde una visión occidental, la idea es siempre caminar hacia el futuro. Y desde Occidente o desde el eurocentrismo, otra forma como hacemos referencia a esta concepción hegemónica implantada actualmente en el mundo, la noción, la idea de que el pasado es algo atrasado, es algo inferior, es algo superado y que por lo tanto estamos yendo en una visión linealista, progresiva, supuestamente cada vez a una situación mejor, superior, más avanzada, más desarrollada, etcétera, etcétera. Es decir, partimos de dos conceptos o dos posiciones frente a la vida totalmente diferentes. Y en este sentido, dadas las condiciones actuales de la crisis climática y toda la situación que estamos viviendo con el caos social, es donde más la sabiduría de los Andes y de todos los pueblos indígenas del mundo entero, incluido la propia Europa, nos hace referencia de la necesidad de mirar el pasado, en el sentido de que el pasado es nuestro maestro, es el que nos enseña, el que nos guía, nos orienta para caminar en el presente. Y lastimosamente desde Occidente no hay ese aprendizaje y como consecuencia el darse con la piedra una y otra vez sin aprender de lo que nos enseña la vida. Entonces esta sabiduría acumulada de los pueblos milenarios nos va dando pautas, nos va dando orientaciones, nos va dando guías, luces. Si no caminamos a tientas y ciegas o caminamos con las ideas de crear, inventar nuevas modas, nuevas aventuras, nuevas teorías, nuevas filosofías, nuevas hipótesis y que duran un tiempo, una época y desaparecen. Después viene otra. Y es decir, nos hemos pasado en inventar, en recrear una serie de teorías, de nociones sobre la realidad, sobre la vida, lo que se llama ideologías, ¿no? Es decir, todo un proceso de construcción de ideas, de teorías, de axiomas, de dogmas, que después vienen otras y se van superando. En cambio, desde los pueblos milenarios hay una visión en la cual se han ido generando una serie de nociones, de principios, de valores, de categorías que se van prolongando en el tiempo y en el espacio. Es decir, no hay la idea de superarlo, sino la idea sería de profundizar, de ir más al fondo, de ir cada vez más a la esencia, a la raíz, a la fuente de lo que es la vida, la existencia. Entonces, a partir de eso hay otra proyección, otra actitud frente a la vida, es decir, ya es un ser humano que se ubica en el tiempo y en el espacio dentro de otras características, ya no está simplemente viviendo superficialmente y viviendo hacia una idea de futuro en el sentido de acumular, de concentrar, sino que le da otro sentido, otro propósito a la vida, a existir, a pasar por este mundo y que implica la noción de reconocerse dentro de su espacio geográfico, del poder de reinventarse desde su condición en la cual la vida le ha puesto. En este caso, a nosotros nos ha puesto en los Andes. Ahí es nuestro desafío, nuestra posibilidad de poder ser lo que tenemos que ser. Y no lo que sucede actualmente en que todos aspiran a ser europeos o gringos. Es decir, hay esa proyección, todos están en los Andes, pero su mentalidad, sus creencias, sus valores, sus paradigmas están en Occidente. Como consecuencia hay esa disociación, esa bipolaridad, y no hay, por lo tanto, una raigambre que les dé a las personas ese sentido de pertenencia, de orgullo, de valor que implica el reconocerse dentro de un territorio. Y esto viene desde el prejuicio colonial, viene desde esa noción histórica de supuestamente que eran pueblos atrasados, primitivos, salvajes, ignorantes, y que después llega la civilización, llega la cultura, llega la religión, llega la lengua,
etcétera, etcétera. Entonces todos estos imaginarios modulan y condicionan a cada ser humano que nace en este territorio, y como consecuencia hay una despersonalización, una desterritorialización, en el sentido de que está pretendiendo ser europeo en los Andes. Esa es la realidad que viven todos, pretenden ser lo que no son, porque a partir de un prejuicio racial, entre comillas, en el sentido de creer de que lo que determina es la forma física. Es decir, alguien se mira al espejo y dice, yo soy medio parecido a los europeos, entonces mi cultura es de allá. Y esto es la cultura de los indios. Entonces se distancia a partir de ese racismo, de esa actitud, de esa posición fenotípica, para establecer que su cultura depende de la forma física corporal que tiene. Cuando después uno, en mi caso personal y en muchos de nosotros, hemos logrado rebasar esos prejuicios racistas, fenotípicos, y por lo tanto nos inscribimos en la tierra que nos ha visto nacer y nos damos cuenta que somos producto de ella, que nos alimenta en cada instante. Es decir, que la información que recibimos a través de los alimentos, a través del aire, a través del agua, a través del sol, todo nos está dando una configuración, y eso es lo que somos dentro de nuestro cuerpo físico. Pero viene la cuestión mental, la cuestión de las creencias que vienen impuestas, que no corresponden, y hay esta disociación, esta disfuncionalidad entre nuestro cuerpo físico y nuestra mente. Entonces, toda esta imposición colonial viene de una u otra manera siendo cuestionada, siendo criticada, siendo replanteada, y que se lo expresa de distintas maneras, de distintas formas. Una de ellas puede ser el humor, la ironía, el sarcasmo, la picardía, es decir, el cuestionar esa noción de mestizo, por ejemplo, o esa cuestión de los blancos o de los gringos, esas nociones de complejo, porque en última instancia nada más que son personas acomplejadas que tratan de asumir una posición a partir de una forma física. Y después viene la cuestión económica, que es el segundo elemento, pero el primero, el determinante, es lo físico. Es decir, cuando vamos a cualquier lugar, lo primero que hacemos es ver la apariencia física. Este es indio, negro, mestizo, blanco, y según eso nuestra reacción de cómo le vamos a tratar. Y después va a haber la cuestión económica, ¿no? Si la situación, a qué nivel social corresponde. Entonces todo eso nos marca, nos establece, nos indica de que estamos ante una serie de comportamientos que muchos jóvenes especialmente son críticos frente a estas realidades, y hay quienes logran, digamos, ir más al fondo, otros superficialmente, pero en todo caso hay de alguna forma una irreverencia, un cuestionamiento, una forma de cuestionar, de reflexionar sobre lo que somos. Entonces necesitamos para eso la historia, entonces necesitamos una memoria, necesitamos registrar, y lamentablemente no hay muchas personas que se dedican a registrar, a guardar lo que va produciendo cada generación. Entonces en nuestro caso tuvimos la idea de registrar, de guardar algo que se hubiera perdido, que después no existiría, de qué pasó una época, concretamente en los años 90, básicamente, que es donde se hace el estudio, la investigación que presento, en donde se recopila una serie de informaciones o de sucesos o de situaciones que se pasaban en la ciudad de Quito, y los protagonistas eran básicamente los jóvenes, quienes
en su actitud de buscar un sentido, un propósito, de ubicarse dentro de un medio, dentro de una sociedad, dentro de un país, pues entonces están ahí reflexionando, están dialogando, están haciendo algún proceso de cuestionamiento principalmente a todo lo que les va sucediendo. Entonces lo hacen de distintas maneras, lo van a hacer utilizando los muros de las paredes de las calles como un medio para poder expresar algo. Pero también hay la imaginación, la creación en hacer lo que se llaman los stickers o las calcamonías, en donde ya es el ingenio popular que utiliza los vehículos y pone mensajes en los vehículos, tanto en los buses como en las camionetas o otro tipo de vehículos, y va lanzando algún tipo de mensaje, algún tipo de señalamiento, y así se buscarán distintos medios, digamos, espacios para poder expresar o las necesidades que tenemos los seres humanos de comunicar. Queremos comunicar, queremos expresarnos y tenemos que buscar los medios, las posibilidades. Y en este sentido, es como en esa época no había las redes sociales, no había el internet ni nada de eso, entonces por lo tanto era algo directo, algo concreto y que estaba latente dentro de la cotidianidad de las personas, que son los espacios públicos en donde se puede comunicar, se puede expresar a través de palabras o de dibujos, de gráficos, que son las formas como se va a transmitir un deseo, una aspiración, un sueño. Entonces eso es la memoria que hemos hecho, que básicamente se inscribe dentro de la corriente que se llama la salsa quiteña, es decir, hay un espíritu quiteño irónico, humorístico, que se sigue manejando, que se ha manejado y que se va plasmando en distintas formas, y que eso se ha recogido como una memoria para tener como algo que nos da sentido, que nos da identidad, que nos da una forma a través de las cuales nos asentamos, porque un pueblo, si no tiene dónde asentarse, si no tiene raíces, está perdido. Y ese es justamente el problema que tenemos, que estamos cortados de nuestras raíces, y más que todas nuestras raíces milenarias. Entonces un pueblo que no es consciente y no asume y no puede tener un sentido de pertenencia, un sentido de orgullo, un sentido de amor, de afecto a lo que es, entonces siempre está buscando lo afuera. Entonces necesitamos encontrarnos a nosotros mismos, saber quiénes somos para poder proyectarnos. Si no, estamos perdidos, tanto como personas, como grupos, como sociedades, como pueblos. Entonces esa es la necesidad, la importancia de poder enraizarnos para poder abrirnos, para poder florecer, para poder replantear todo lo que estamos viviendo. Y justamente ese es el problema de por qué no hemos logrado los cambios que anhelamos, porque no hay una adecuada interpretación del pasado, porque no hay un verdadero diagnóstico. Es decir, lo que se hace es una visión eurocéntrica de establecer las causas de la situación actual y no las causas profundas, ontológicas, epistémicas de la realidad en la cual estamos ahora. Entonces, como no se comprende eso, no se puede plantear las salidas. Es como un médico que si no establece bien el diagnóstico, no va a poder hacer el tratamiento. Y eso es lo que sucede con casi todos los intelectuales que tiene este país, que no pueden hacer un diagnóstico, no pueden hacer una evaluación histórica, por lo tanto no pueden establecer las salidas, los mecanismos, los procesos, los horizontes, porque no pueden establecer ese proceso. Entonces solo cuando logremos entender ese pasado es que podemos decir hacia dónde vamos, hacia qué queremos, y no vamos a nuevas aventuras, a nuevas modas como las que nos tiene acostumbrada la izquierda,
pero la derecha. Entonces necesitamos ir buscarlo en la alteridad, buscarlo en la conciencia milenaria, en los procesos construidos colectivamente, milenariamente por los pueblos. Ahí hay toda una sabiduría, un conocimiento. Entonces, cuando logremos enmarcarnos, podamos montarnos sobre esos valores, esos conocimientos, esos elementos, esas categorías, entonces vamos a entender nuestra situación actual y vamos a caminar y lograr la transformación que estamos anhelando y que hoy los Andes tienen mucho que ofrecer. Hoy nosotros somos los que estamos empujando ese cambio, esa transformación. El mundo está esperando de los Andes, es decir, de los pueblos milenarios, que nos den las pautas, las nociones, los instrumentos, las herramientas, los horizontes para poder cumplir lo que dentro de las profecías andinas se llama el Pachacuti, ¿no? Y nosotros somos esa generación a la cual nos dejaron esa responsabilidad de construir un nuevo mundo, una nueva humanidad. Entonces tenemos que caminar y en este sentido hay que valorar, apreciar el trabajo que hace Quito Milenario, especialmente Diego Velasco, que si no hay gente activista, motivadora, impulsora, no se pierde todo esto. Entonces necesitamos más gente que tenga ese coraje, esa decisión y que puedan impulsar y motivar para lograr realmente estos cambios que todos estamos buscando, soñando y que ahora más que nunca urgentemente frente a la posibilidad de la desaparición de la especie humana con el colapso climático en el que nos encontramos. Así que tienen la palabra ustedes. Muchas gracias.